Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chunshik Choi de la iglesia Hamam en Chuncheon. Me gustaría compartir mi testimonio de cómo me convertí en una persona alegre y libre después de conocer a Jesús resucitado. Mis padres siempre se preocupaban por los demás, aunque esto implicase tener algunas pérdidas, siempre ayudaban a los demás. Por eso, cuando tenían algo que podían compartir, sin dudarlo lo distribuían con otras personas. Y a raíz de esto, muchas veces mi familia tenía grandes pérdidas. Al ver este actuar de mis padres, desde muy chico crecí diciéndome, yo no voy a vivir como ellos. ¿Cuál es la necesidad de vivir de ese modo cuando salgo perjudicado? Sin embargo, en un momento pude ver que sin darme cuenta yo me estaba pareciendo a mis padres. Si tenía algo para comer en mis manos, a pesar de que quería comerlo, lo compartía con mis compañeros. Y cuando mis padres me compraban nuevos materiales escolares, le preguntaba a mis compañeros si querían usarlos y ellos respondían, bueno, y naturalmente se lo prestaba. Y si ese amigo al que le prestaba las cosas no me lo devolvía, pensaba diciéndome, seguramente mi amigo va a usar mejor este objeto y puedo comprarme otro. Y al decir esto, muchos objetos nuevos que compraba no me eran devueltos. Al ver que apreciaba más a otros antes que a mí, poco a poco mis amigos cercanos comenzaron a aprovecharse de mí. Comenzaron a venir a mi casa sin ser invitados y tomaba mi dinero con frecuencia y si no hacía o no respondía como ellos querían, me golpeaban. En ese entonces estaba en tercer grado y el monto de dinero que me quitaban era de 50 centavos a $1. Pero en realidad me apenaba más perder a mis mejores amigos que el dinero. Lo que más me dolió fue la dura realidad de que mis amigos íntimos, con los que compartí risas y juegos, habían cambiado tan horriblemente. Eventualmente, incluso aquellos amigos que al comienzo trataban de defenderme, con el tiempo se amoldaron a los otros para intimarme. Y con el correr del tiempo, el bullying comenzó a empeorar. Había un lugar específico en el colegio en donde mis compañeros me molestaban siempre. En los recreos, mis compañeros me llevaban al patio trasero del colegio y con la excusa de que era un chico bueno, me golpeaban sabiendo que no reaccionaría contra ellos. Para otros el recreo era un tiempo en el que podían disfrutar y jugar, pero para mí cada segundo que pasaba en ese patio trasero era un infierno. Una vez, luego de finalizar la clase, 4 a 5 estudiantes me llevaron a la fuerza al patio trasero y me pusieron contra la pared. Luego comenzaron a patearme con una pelota de fútbol. La pelota golpeó en mi cabeza, mis piernas y mi pecho, pero más que el dolor de recibir los golpes, me dolía aún más el hecho de que no había nadie que pudiera defenderme en ese momento. De esta manera fui torturado por mis mejores amigos alrededor de 1 hora. Estos amigos que me molestaban vivían en mi mismo vecindario. Por ese motivo, luego de finalizar las clases, 4 chicos me arrastraban de acá para allá gastando mi dinero. Además, cuando estábamos cerca de mi casa, me amenazaban para que suba a buscar más dinero. En una ocasión ellos vinieron hasta mi casa cuando estaba mi madre. Uno de los chicos que me molestaba era el hijo de una de las amigas de mi madre, y al estar frente de mi madre, apoyaba su brazo sobre mi hombro y me hablaba amablemente simulando ser mi mejor amigo. Sin embargo, cuando estábamos solos, nuevamente me insultaba y me amenazaba para que le diera dinero. En ese momento pude comprender. La persona cambia frente a las circunstancias. Ya no podía confiar en nadie. En medio de este sufrimiento, comencé a ser un chico cada vez más depresivo. Estaba sufriendo tanto hasta el punto de querer morir. Pero la situación no parecía mejorar. Los chicos comenzaron a tratarme como un esclavo y me forzaban a hacer cosas inhumanas. Una vez, señalándome una comida en descomposición, me dijeron, «¡Hey! Come lo que ahí está tirado».
eres tan torpe como para resistirte, ¿no? Y luego me arrojaron la comida. Al ver cómo ellos insultaban y hablaban con sarcasmo sobre mis padres, comenzaba a surgir el pensamiento de querer matar a los chicos. Sin embargo, sin poder reaccionar ante ellos, lloraba con desaliento en el lugar. Además, se reían de mí y me trataban como si fuese un títere, haciendo lo que querían conmigo. Ya no me sentía como un ser humano, me sentía desnudo y expuesto. Sin embargo, como no tenía el coraje de matarlos, decidí suicidarme. Cada día lo sentía como miles de años y percibía el suicidio como la única escapatoria. Ah, me quiero morir. Estos pensamientos surgían en mí y sin importar mi propia voluntad, miraba la terraza de los edificios y pensaba, ¿y si me arrojo de ahí podré ser libre de este sufrimiento? Y me imaginaba cayendo desde lo alto, y al ver mis ojos cualquier soga o algún cinturón, pensaba que podría colgarme del cuello y morir al instante como en las películas, y me imaginaba que me colgaba de esa forma. Creo que cada día vivía pensando en estas cosas. Al caminar, comer, ver la tele, constantemente sentía que alguien me introducía a propósito estos pensamientos de suicidio. Sin embargo, los rostros de mis padres aparecían en mi mente y eso impedía que me suicidara. Vivir de este modo cada día para mí era un infierno. Durante este periodo solo deseaba una cosa, solo quería escuchar que alguien me dijera, Chunshi, ¿estás cansado, verdad? Realmente me era suficiente con escuchar esta frase. Pero mis padres llegaban tarde del trabajo, mi hermana mayor estaba muy ocupada preparándose para ingresar a la universidad, por lo que no había nadie quien pudiese abrazarme y a quien yo pudiera contar y soltar toda esta aflicción acumulada en mi corazón. Sea en casa o en el colegio, siempre estaba solo. Por la violencia, el bullying, las heridas y estos recuerdos que parecían una pesadilla, fue cambiando naturalmente mi personalidad, de ser extrovertido a alguien totalmente introvertido, al punto de no poder mirar a los ojos a la persona que conocía por primera vez. Al ir avanzando los años escolares, los cursos se modificaban y el hecho de tener que conocer a mis nuevos compañeros me generaba mucho temor. Siempre tuve temor de volver a ser maltratado y ser rechazado por los nuevos compañeros y que eso generase una profunda herida en mi corazón. Y al tener este temor, me era imposible tener una conversación normal con alguien. Me había convertido en una persona que jamás podía imaginar jugar y hablar alegremente como los demás. Cuando estaba en octavo grado, una hermana que asistía a la iglesia Hamaum me invitó al retiro espiritual de verano. Al comienzo me negué a ir, pero frente a la insistencia de esta hermana terminé yendo al retiro. La primera impresión que tuve de esta iglesia fue que era un lugar donde se sentía el aroma de buenas personas. A diferencia de la persona que venía conociendo, pude ver que la alegría rebosaba en los rostros de ellos y pensando me dije, acá hay algo diferente. Pude sentir amor en cada palabra que me decían al verme por primera vez. Al encontrarme con esta persona, poco a poco mi corazón endurecido comenzó a ablandarse. Si bien había ido a la iglesia desde mi nacimiento, lo que el pastor proclamaba era algo que escuchaba por primera vez en mi vida. El pastor habló sobre la resurrección de Jesús, que por medio de la prueba de la resurrección podemos creer que Jesús es Dios y que por la resurrección se confirma el sacrificio de amor de Jesús en la cruz. Luego de decir eso, nos mostró la película La Pasión de Cristo. Al ver la película, sinceramente no pude comprender por qué Dios, en vez de castigar a quienes lo rechazaron, prefirió enviar a su único hijo a sufrir y a morir cruelmente clavado en la cruz para salvarnos. Elí, Elí, lama sabactani. Escuchaba este clamor como si Dios estuviese llamándome diciendo, Chunshi, te amo tanto que estoy muriendo por ti. Como el corazón de Jesús se derramó sobre mí, en mis ojos comenzaron a caer las lágrimas sin parar. Para ser sincero, durante todo este tiempo había odiado mucho a Dios. Dios no había hecho nada cuando realmente me sentía desganado y tenía rencor de que Él se quedara viendo cómo estaba sufriendo. Dios nunca respondió mi desesperada súplica que hacía en mis oraciones.
toda la mañana, miraba al cielo y oraba desesperadamente diciendo: Dios, por favor, no permita que mi compañero me moleste en el día de hoy. Sin embargo, la realidad era que mis compañeros seguían maltratándome, y a pesar de que oraba, la situación no mejoraba, y por ese motivo estaba lleno de rencor hacia Dios. Este fue mi corazón cuando el amor de Jesús se derramó sobre mí. Todo este tiempo que no pude recibir amor de parte de mi familia ni de mis maestros del colegio, Jesús me estaba diciendo que Él me amaba tanto hasta el punto de que tuvo que entregar su vida. Frente al inmenso amor de Jesús, mi duro corazón comenzó a abrir sus puertas con el fuerte anhelo de escuchar la palabra de Dios. Luego de eso, la palabra sobre la resurrección comenzó a oírse claramente en mí. Al esclarecerse la resurrección, pude darme cuenta de que aquel Jesús en quien creía no había terminado con la muerte, sino que para darnos una prueba contundente, había resucitado para demostrarme que Él era Dios. Frente a esta verdad, pude comprender: ¡ah! Jesús realmente resucitó. El Dios Todopoderoso murió por mí. Y delante de ese infinito amor, mi corazón cayó rendido, y a través de ellos comencé a ver mi relación con Dios. Pude ver que todo este tiempo yo había sido el dueño de mi corazón y estuve pisoteando a Jesús. Jesús estaba acercando a mí diciendo: Chunshi, yo te amo. Pero yo le decía: váyase de aquí. Cuando yo realmente me sentía mal, no hiciste nada al respecto. Y justo ahora me dices que me amas. Tú no tienes idea de lo que sufrí cuando fui maltratado por mis compañeros. Y sabías lo que estaba pasando en mí. ¿Por qué no me ayudaste? Le dije todas estas cosas mientras clavaba su corazón 1.000.000 de veces. Sin embargo, no importaba cuánto dolor le hacía sufrir a Jesús. Él me decía: Chunshi, te amo más que a la vida. Frente a esa oración, mi corazón, que estaba lleno de resentimiento, comenzó a derretirse como la nieve. Fue entonces cuando me arrepentí del pecado de no creer en Jesús, siendo yo el amo de mi corazón, odiando y culpando a Dios de esta manera, y acepté a Jesús como el Señor de mi corazón. Al rendirme delante del amor de Dios y al recibir a Jesús como el dueño de mi corazón, todas esas profundas heridas que me habían atormentado por mucho tiempo se sanaron inmediatamente. Además, mi corazón, que siempre estuvo lleno de preocupaciones y temores de recibir heridas por parte de las personas, fue recubierto de paz. Realmente esta paz no se puede encontrar en este mundo. De mi labio lo único que salía era: ¡wow! ¡Qué alegría! ¡Hey! Realmente estoy feliz. Y comenzó a surgir en mi corazón la esperanza del reino de los cielos, sin tener que vivir preocupado y sin temer a la persona de este mundo. Luego ocurrió un gran cambio en mi vida. Mi personalidad dio un giro de 180 grados. Yo, que no podía mirar los ojos a la persona y entablar una conversación normal con ellas, pero ahora soy yo quien se acerca primero a hablarles. Es más, ahora hago reír a mis amigos haciendo gestos graciosos con mi cara. Y suelo escuchar las opiniones de mis amigos y coordino las reuniones que tenemos. Esto es algo que nunca hubiera podido imaginar antes. Antes solía sentarme en un rincón del aula y solo me detenía a mirar cómo se divertían mis compañeros. Pero ahora participo y juego con ellos, y también soy quien lidera mi grupo de amigos. Por creer en Jesús como dueño y por su amor, todas las heridas que tenía fueron sanadas y me convertí en una persona muy alegre. A pesar de ello, había una cuestión que no se había resuelto en mí. Cuando veía a mis ex compañeros, quienes me habían maltratado, toda esa alegría se enfriaba y se desvanecía. Al verlos, volví a recordar todo lo que ellos me hicieron. Ellos nunca se acercaron a disculparse conmigo y vivían tranquilo como si nunca hubiese pasado algo. Ver esa actitud me llenaba de odio hasta el punto de querer matarlos. Es más, incluso pensaba en vengarme de ellos. Con mi cabeza sabía que debía perdonarlos,
pero mi corazón no deseaba hacerlo. Realmente me resultaba imposible hacerlo por mi propia voluntad. Por eso oraba fervientemente al Señor diciendo: Señor, sinceramente me cuesta mucho perdonar a estos amigos. Preferiría que borres de mi cabeza todos esos malos recuerdos. ¿Podrías hacer eso? Entonces Dios resolvió este problema a través de la prédica de mi pastor. El mensaje fue acerca de la identidad de aquellos que creían en Jesús como su Señor. Esta palabra penetró mi cabeza. El pastor dijo a través de Romanos 6:4 que cuando Jesús murió en la cruz, mi viejo hombre había muerto junto a él, y que cuando Jesús resucitó, yo también había comenzado a vivir como una nueva criatura. Al escuchar la palabra pude comprender: el viejo hombre que odia y guarda rencor hacia la persona ha muerto. Me he convertido en una nueva criatura que también puede amar y perdonar a otros tal como Jesús me ama y perdona. Amén. Inmediatamente, todos esos dilemas que me habían estado atormentando se resolvieron. Al creer en Jesús como dueño y estar unido a Él, ya había sido transformado en alguien que puede perdonar al enemigo. Amén. Como dice la palabra, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Al leer este versículo mis ojos se abrieron y pude ver la asombrosa identidad que tenía al estar pegado al Señor. De esa forma mi corazón comenzó a llenarse de compasión hacia aquellos amigos que me habían maltratado. Además pude ver que eran almas a quienes debía servir con amor y compartirles el Evangelio. Luego de eso, cuando me cruzaba con ellos en el colegio o en el barrio, ya no los odiaba como solía hacerlo, sino que comprendiendo el amor del Señor pude perdonarlos. Al estar unido con Jesús y teniendo una ciudadanía celestial, pude vivir una vida verdaderamente libre en esta tierra. Amén. De este modo pude vivir una vida estudiantil llena de gozo. Fui aceptado por mis compañeros del colegio y en mi 9º grado salí como representante jugador de fútbol de mi curso. Y en mi 10º grado, a petición de mis compañeros, salí como representante del curso en el equipo de baloncesto. En una ocasión, por iniciativa de un amigo, fui candidato a ser presidente del curso, pero lamentablemente no salí electo por 2 votos, por lo que terminé siendo vicepresidente. No solo eso, sino que comencé a vivir una vida testificando el Evangelio a mis amigos. Un día, estando en mi 10º grado, tenía ganas de compartir al Señor que habita dentro mío. Por eso, luego de reunir a 3 amigos, comencé a compartir el Evangelio con tanta pasión que ni me di cuenta que le estaba escupiendo al hablar. Gracias a Dios, estos amigos al escuchar el Evangelio aceptaron en ese lugar a Jesús como sus dueños. Amén. Luego de eso, levantamos juntos una iglesia célula y adoramos al Señor. Amén. Como ahora Jesús resucitado está siempre junto a mí, sea con quien me encuentre, vaya a donde vaya, soy una persona que tiene firmeza y valentía. Mis familiares y mis amigos al ver los cambios que surgieron en mí se sorprenden muchísimo. Es más, ya no hay viejas heridas y odio alguno dentro mío. Lo único que queda en mí es predicar el amor de Jesús resucitado a aquellos que están oprimidos y cautivos como lo estuve yo. Si hay alguien que sufre del bullying como lo he sufrido yo, quiero decirles esto. No estás solo. Jesús, quien resucitó, siempre está contigo. Amén. Por lo tanto, cree en Él como dueño en tu corazón y realmente anhelo que todas tus heridas sean sanadas. Yo ya no estoy solo y no soy más un marginado. Si es por el Evangelio, creo que hasta un marginado puede ser renovado. Amén. Amo a Dios quien me ha transformado. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.